profesor Álvaro Suárez. Él es colaborador de, creo que, el grupo de más reciente creación de PDCIVA, que es el grupo de investigación en enseñanza de la física, y le va a dar una charla sobre eso. Buenas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hablar media hora, 40 minutos, y en el medio vamos a hacer un experimento. En el medio vamos a hacer un par de juegos con el celular, así que les voy a pedir que lo tengan a mano. Igual ahora tengan los silencios, no se pongan a contar WhatsApp porque queda un poquito feo. ¿Sí? Así que bueno, voy a contar un poquito para arrancar. Voy a contar un poco que es un poco extraño cómo es que terminé yo acá. Yo soy profesor de física, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Hace unos 5 años se creó un posgrado que se llama Diploma de Especialización en Física, que es para profesores, ingenieros y licenciados en física. Los profesores cursamos algunas materias para tratar de más vinculadas a la física, de profundización de física, para tratar de empardar la formación del profesorado de física con la licenciado y darnos la posibilidad de hacer estudio de maestría. Los licenciados e ingenieros tienen más materias del área de didáctica, los que lo cursan el diploma. Hasta ahora no hemos podido convencer a ningún licenciado, creo que casi ninguno que lo haga, porque tienen otras cosas para hacer que probablemente les interesen más. El posgrado esto lo ha hecho un ingeniero. El hecho que después de... La formación docente es un poco rara, tiene pocas oportunidades para seguir formándose. Esta es una de las primeras que se les dio el curso de física, entonces después de haber tenido el profesorado y el diploma, pedí autorización para ingresar a PDCIVA a hacer estudio de maestría, autorizaron a ingresar. Y hice la maestría en física. La diferencia es que en vez de hacer la tesis sobre física aplicada, sobre algo experimental o teórico, la hice sobre enseñanza de la física. Al final de la presentación le voy a contar de qué fue mi tesis, pero en el medio tuve que tener la formación de las materias de posgrado similares a las de alguien que haga algo de física aplicada. Tuve que hacer los cursos ganar los créditos en maestría de materias, en mi caso hice física lineal y otras, física de partículas y otras porquerías. Pero la tesis la enfoqué en la enseñanza, así que les voy a contar un poco. Como les decía Juan recién, esto es bastante nuevo, pese a que hace años que hay investigaciones sobre enseñanza de la física en el Uruguay. Recién el año pasado se creó el grupo, sí, el grupo es bastante pequeño, pero espero ser lo suficientemente convincente para que dentro de 4 o 5 años me entere que alguno de ustedes está haciendo la maestría en enseñanza de la física. Y bueno, y si no, bueno, por lo menos pasar un rato agradable. Pueden hacer algún chiste en el medio si quieren, no hay problema, me pueden interrumpir. Así que bueno, voy a contar un poquito qué es lo que voy a tratar de hacer. Voy a dar un panorama general de cuáles son las 4 o 5 líneas de investigación más importantes que hay en investigación en enseñanza de la física. Después les voy a contar 2 o 3 de los principales resultados. Vi que en la plataforma de la EVA suben las presentaciones. Las presentaciones van a tener linkeados varios artículos para que le interese después profundizar un poquito o sobre alguna de las temáticas que voy a contar ahora, porque en media hora más que los titulares no se puede decir. Así que bueno, voy a contarles un poco sobre cómo se originó la investigación en enseñanza de la física, a dónde se originó, línea de investigación, y después les voy a contar que en Uruguay tenemos en particular un par de investigadores, en particular uno que se llama Arturo Martí, que es grado 5 de acá, que es el encargado del grupo de física lineal, que es una especie de rockstar de la física con los smartphones a nivel mundial, que después le voy a mostrar los links para que entre a alguna entrevista. Nada más. ¿Sí? Es nuestro Rolling Stone de la física con smartphone, es donde tenemos acá en Uruguay, se llama Arturo Martí. Tiene entrevistas en radio, sale en diarios. Tenemos otro más que trabaja en la OR, que sale en revistas de tipo paparazzi, así que ahí tenemos de todo, aunque no lo crean. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito. La idea es cómo que se originó un poquito de la investigación en enseñanza de la física. Se le llama, por sus siglas en inglés, PER, Physics Education Research. La década del 70, investigadores en los Estados Unidos se empezaron a dar cuenta de cosas que deberían ser medio obvias, y es que a la gente le cuesta la física. No solamente que le cuesta, sino que cosas que alguien que las explica le parece que son obvias, cuando va y las evalúa se da cuenta que los estudiantes no solo no la entienden, sino que repiten ideas del tipo como puede tener Aristóteles de que la fuerza proporciona la velocidad. Entonces uno explica una cosa que le parece obvia y después cuando va a evaluar al estudiante, el estudiante responde como hubiera respondido Aristóteles hace 2500 años, pero no desde el punto de vista de la filosofía, que puede ser muy interesante, que Aristóteles y Sócrates estarían contentos, sino desde el punto de vista de la física, que Aristóteles
en la parte de la relación de la fuerza con la velocidad como que no era muy ducho. Entonces, se empezaron a dar cuenta que había problemas con esas cosas. Entonces se empezaron a investigar y empezaron a realizar entrevistas a los estudiantes, a plantear problemas en los cuales empezaron a aparecer las ideas previas de los alumnos, e intentar identificarlas y elaborar estrategias para poder mejorar los resultados de los aprendizajes. Eso llevó a que fines de la década del 70 se creara en la Universidad de Washington, apareciera el primer magíster en física especializado en ciencias de la física. La primera tesis sobre ciencias de la física se hizo a fines de la década del 70 en la Universidad de Washington. Después se empezaron a crear más grupos de investigación en todos Estados Unidos y de a poco se fue difuminando en distintas partes del mundo, pero los principales trabajos a nivel internacional que hay sobre investigación en ciencias de la física están en las universidades de Estados Unidos. Y el objetivo básicamente es averiguar qué problemas tiene el estudiante, cómo piensa, qué problemas tiene o no qué problemas tiene en su vida, ¿no? Pero eso podría ser también, pero no es el caso. Cuáles son las dificultades que tiene y elaborar estrategias, entenderlo desde el punto de vista de la psicología cognitiva y elaborar estrategias que permitan que el estudiante aprenda de mejor manera. Entonces, te voy a contar un poco cuáles son las líneas de investigación. Ahora voy a detallar las 4 o 5 y algunas de las preguntas grandes. No les puedo decir las respuestas porque primero porque no las sé y segundo porque estaríamos 3 días si las supiera. Así que hay 5 líneas de investigación grandes. Una es sobre el entendimiento conceptual, la otra es sobre resolución de problemas, currículo y instrucción, evaluación, salud y actitudes y creencias en enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? La muchacha que está acá era alumna del Liceo Vigo, así que yo la conozco ya. Se entrenó, vino a participar en las Olimpiadas de Física. Les aviso, no se ve la cámara ahí, así que no la puedo dejar privada. Voy a contar un poquito de qué son estas 4 o 5 líneas de investigación. ¿Tá? Entonces la primera es sobre el entendimiento conceptual y es tratar de averiguar cuáles son las ideas previas de los estudiantes respecto a cualquier tema de física. Acá tenemos una idea previa que podría tener un pollito respecto a una persona que está apoyada sobre una pelota. El pollito probablemente pueda creer que la pelota de fútbol es una especie de caparazón o cáscara de un huevo de un pollito. Bueno, la gente cuando está todo el tiempo interactuando, nosotros estamos todo el tiempo interactuando con la naturaleza. Entonces nos hacemos preguntas y tratamos de explicar de la mejor manera posible por qué ocurren las cosas. Y el problema es que muchas de esas explicaciones no están acordes con la manera en la cual la física explica de manera formal una serie de fenómenos. Entonces, vamos a ver después con un par de experimentos y un poquito que voy a hacer, por qué es importante averiguar cómo piensa el estudiante. Después hay otras investigaciones vinculadas a cómo estructura el conocimiento, más vinculadas con la psicología cognitiva, cómo opera la memoria a corto plazo, cómo opera la memoria a largo plazo, de qué manera se puede acceder a la memoria, de qué manera, por ejemplo, están enganchadas las ideas previas cómo se enganchan las ideas previas con estructuras nuevas. Y en un último nivel hay desarrollo, se estudia cómo se puede desarrollar y evaluar distintas estrategias de enseñanza que aborden y que tengan en cuenta las ideas previas. Y ya quiero que piensen un segundo, imagínense en su recorrido como estudiantes para el cual, en la situación en la que se encuentran ahora. Y es cuántas veces recibieron una clase de física en la cual se hizo algún tipo de actividad o tarea en la cual ustedes tuvieran que verbalizar o aparecieran en juego cuáles son las ideas que ustedes tienen previas sobre determinado problema. Piensen, no me lo contesten. ¿Cuáles son algunos de los grandes resultados que se encontró haciendo investigaciones sobre el entendimiento conceptual? Se hacían evaluaciones donde se estudiaba, donde no solo uno se preocupaba por enfocarse si uno resolvió un ejercicio bien o mal, sino hacer preguntas del tipo conceptual en el cual pudiera salir a la luz las ideas que un estudiante tenía sobre determinado problema físico. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que se derribó una idea previa muy fuerte por parte de los docentes, que es que uno siempre cree que aquel profesor que explica en forma elegante y ordenada logra mejores resultados de aprendizaje o mucho mejores resultados de aprendizaje que un profesor que no sea tan carismático y capaz que no sea tan ordenado. El resultado que se encontró es que si uno da una clase con una metodología positiva, en la cual ustedes están escuchándome como ahora, lo que el estudiante aprende es muy poco independientemente de que ponga delante un mono, una columna o Einstein. ¿Sí? Otra cosa que se investigan, por ejemplo, se están haciendo investigaciones vinculadas con la medicina, en la cual se hacen estudios de imágenes de resonancia magnética
a medida que se le hace pregunta a un alumno sobre algún problema de física, y ahí se puede ver qué distintas áreas del cerebro son las que se conectan o se encienden según el tipo de pregunta que uno haga. Después tenemos resolución de problemas. Hay un área de investigación muy fuerte, que de las primeras es lo que se conoce como investigación de expertos y novatos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está acostumbrado uno a hacer o tiende a hacer cuando aprende una cosa nueva y quiere resolver un problema? Hacer lo que vulgarmente se llama el método de la licuadora. Yo tengo un problema de cinemática, agarro todas las ecuaciones, las escribo, anoto los datos que tengo y trato de encontrar cuál ecuación se vincula con el dato que tengo, sustituye y llego a un resultado sin pensar demasiado. Eso es el tipo de abordaje que tiende a hacer la gente cuando recién está aprendiendo algo. Entonces, se han hecho muchas investigaciones para tratar de estudiar cómo encara para resolver un problema una persona que tiene un bagaje de información y de conocimientos apropiados. Entonces se han hecho investigaciones para ver cómo es que encara y cómo que razona el problema una persona, llamémosle experta, respecto a un novato. Se hacen investigaciones, por ejemplo, para estudiar qué efecto puede tener en la clase que yo resuelva muchos problemas en clase o que no resuelva, qué efecto puede tener que yo les dé un libro a ustedes con problemas resueltos sobre los resultados finales del aprendizaje y cuáles no, cuál es la mejor manera de explicar un problema resuelto. Representaciones, a esto me refiero con qué efecto tiene sobre el aprendizaje trabajar, por ejemplo, con gráficas, trabajar con magnitudes vectoriales. Y después se hacen investigaciones sobre de qué manera se puede evaluar distintas estrategias de enseñanza sobre resolución de problemas. Una línea de investigación fuerte es, se han tratado de desarrollar estrategias de enseñanza para hacer que los estudiantes piensen como un físico. Y se generaron y se desarrollaron estrategias para evaluar si eso funciona o no funciona, por ejemplo. Después tenemos otra área grande que es sobre currículo y instrucción. Tenemos tres grandes formas de dar clase, que son las clases magistrales, las clases de práctico, de resolución de problemas, y las clases de laboratorio. Se han y se siguen desarrollando estrategias de enseñanza distintas a las tradicionales y se evalúan para ver qué tipo de estrategias son las que hacen que los alumnos aprendan más. Ahora voy a hablar un poco sobre ellas. Después, otro tipo de investigación es lo que se conoce como cambios estructurales, es decir, trabajar en la clase no con una metodología, con una clase magistral, sino de una forma ligeramente distinta, por ejemplo, trabajar en equipos, que el docente no esté hablando en el pizarrón, sino que la metodología sea un poco distinta. Y hay una línea de investigación importante, es la elaboración de materiales didácticos. Ustedes deben estar acostumbrados al libro de Física 1 que utilizan, por ejemplo, es el SIARS, el SARWay y el RENIC. Esos libros, capaz que no le contaron, pero el RENIC es el libro más famoso de física general y es un libro que marcó época, en el sentido de que todos el resto de los libros que andan en la vuelta, el SARWay, el SIARS, el Tipler, son copias, a mi gusto copias malas del RENIC, ¿sí? Son versiones beta y malas. Hoy en día se han desarrollado libros con un enfoque distinto al RENIC, en los cuales se escriben de forma tal de que el alumno pueda poner un poco más en juego y se pueda involucrar más con los conocimientos que la forma clásica que lo describe RENIC. Después tenemos otra línea de investigación grande que es actitudes y creencias en la ciencia de aprendizaje. Se han desarrollado investigaciones para estudiar cuál es la manera que ustedes creen que opera la física y cómo se aprende física. Y ver cómo las concepciones que ustedes tienen de cómo se aprende, cómo interfieren en la manera que realmente aprenden. Y después al revés, cómo un profesor cree que se tendría que enseñar o cómo un profesor cree que es la física y cómo eso afecta a la manera que les enseña a ustedes. Después hay otra línea de investigación que es las evaluaciones. Por ejemplo, ver si hay diferencias entre los resultados que puedan tener ustedes si se les pone una prueba múltiple opción o se les pone una prueba con problemas abiertos. Por ejemplo, en Física 1, en Facultad de Ingeniería, que son muchos más alumnos, tienen en Física 1 las pruebas son múltiple opción. Acá, que son un poco menos, las pruebas parciales son 2 o 3 problemas. Y se han hecho estudios para ver si miden exactamente lo mismo una prueba, si se trabaja con evaluación de opción múltiple o con problemas abiertos. Se han generado test, que voy a hablar un poquito sobre test estandarizados que miden con los conocimientos básicos y que se ponen en un país, se ponen en otro, se ponen a mujeres, se ponen a hombres, se ponen a gente de distinta raza, a gente de distinta filosofía, a ver si se obtienen iguales resultados o no. Eso ha permitido, por ejemplo, ver
ver que las ideas previas que tiene un alumno o una persona sobre el movimiento son las mismas que puede tener si vive acá en Uruguay, si vive en Kenia, si es hombre, si es mujer, si vive en China o si vive en Estados Unidos. Esas son como algunas de las cosas grandes, de las cosas que se investigan. Ahora, voy a contarles sobre cuál es, brevemente, sobre cuál es el artículo más importante que se ha publicado en investigación en ciencia de la física desde que se creó esta línea de investigación. Acá puse un dibujito de una foto del Titanic, no es una foto del Titanic, obviamente, porque no creo que nadie sería muy mal gusto, medio que se está cayendo hundiendo el barco que fuera el Titanic, pero bueno. Esto tiene que ver con lo siguiente. El año 1998 salió un artículo que al día de hoy tiene ya casi 5.000 citas. Eso significa que ya hay 5.000 artículos que han escrito algo y han usado como referencia ese trabajo, en el cual hicieron lo siguiente. Se puso un test sobre fuerza y movimiento, en el cual se hacen preguntas básicas sobre las leyes de Newton, sobre la velocidad, sobre la aceleración. Es un test en el cual no hay que hacer cálculos, son preguntas todas conceptuales, como por ejemplo del tipo: tengo un camión que choca contra un auto, la fuerza que le ejerce el camión al auto es mayor, menor o igual a la que le hace el auto de camión. Ejemplos de ese tipo. Y lo que se hizo fue poner ese test que tiene unas 30 preguntas, ponerse al principio del curso, tanto en escuelas secundarias como en primeros cursos universitarios. Se puso al principio del curso. Se anotó cuánto sacó cada uno, el porcentaje de respuestas correctas. Se puso al final del curso. Se midió la diferencia entre lo que se obtuvo al principio y lo que se obtuvo al final. Después se hace una pequeña operación y los resultados que eso permite determinar la ganancia de un curso. Es decir, se creó un coeficiente que se llama ganancia de G, que permite saber cuánto más aprendieron los alumnos respecto al estado inicial en el que estaban. Y se encontró como resultado que, independientemente del profesor, todos aquellos cursos en los cuales quien daba las clases con una metodología tradicional se obtenían más o menos siempre los mismos resultados, y todos aquellos que daban cursos con metodología de aprendizaje activa, que les voy a contar alguna hora, obtienen aproximadamente, los resultados son aproximadamente el doble de mejores. Entonces, esto revolucionó de alguna manera la investigación en ciencia de la física e hizo que se invirtiera más dinero en tratar de pensar y desarrollar estrategias de enseñanza nuevas. Yo acá les dejo un link para ver los dos artículos. Este artículo que está acá es el test que se puso y este es el artículo al que les hago referencias. Y de alguna manera se puede decir que rompió los esquemas de cómo uno creía que era la investigación en ciencia de la física. Hay una estrategia de enseñanza muy famosa que se llama peer instruction, que le inventó un físico que se llama Eric Mazur de la Universidad de Harvard. La historia cuenta que a ese físico en el año 1990 le dieron el test, que yo les conté, para que se lo pusieran sus alumnos en Harvard. El profesor se rehusó en principio de ponerlo porque le parecía muy choto, valga el lenguaje, un poco vulgar. Dijo: esto es una pavada, le dieron un par de manijazos y lo convencieron. Puso el test. Cuando puso el test el tipo dijo: yo ya sé cuáles son los resultados, mis alumnos son muy buenos, tengo alumnos de Harvard, las preguntas son muy tontas, le van a ir todos bien. Cuando fue a ver los resultados, se dio cuenta de que los alumnos habían contestado horriblemente mal preguntas que eran muy simples, lo que le llevó a ver que los alumnos sabían resolver problemas porque se entrenaron para resolver problemas, pero cuando se les preguntaba se les hacía una pregunta de física conceptual simple, no la podíamos contestar. Eso lo llevó a reformular la forma en la cual daba las clases y creó una estrategia de enseñanza que se llama peer instruction. Vamos a contar ahora después. Pues entonces, como les decía, voy a cortar una transición y no salió buena. Les decía, las estrategias de enseñanza que funcionan mejor son las que los estudiantes tienen un rol activo en la clase. Así que vamos a hacer dos experimentos. Ustedes van a ser mis conejillos de indias, así que vamos a hacer el primer experimento con humanos. Espero que no me denuncien, ¿sí? Que no salga después en algún lado diciendo: fulanito de tal, Álvaro Suárez experimentó con humanos en la Facultad de Ciencias. Así que vamos a hacer este experimento. Yo voy a poner un número de 16 cifras, bien cortito, ¿sí? Le voy a dar 10 segundos, 10-15 segundos para que traten de memorizarlo. Lo voy a sacar, voy a dar 10 segundos más, lo voy a volver a poner y quiero que ustedes piensen cuántos números le invocaron de eso, más o menos. ¿Estamos bien? Y ahora van a ver por qué voy a hacer eso. ¿Estamos bien? ¿Estamos concentrados? ¿Todo en orden? ¿Sí? No tengan miedo, Cortito el número.
Haga un esfuerzo, no le va a pasar nada. Bueno, lo voy a sacar. Lo voy a poner otra vez ahora en 10 segundos. A ver de cuánto se acuerdan. Qué terrible es cuando hace silencio. Está quedando así un poco incómodo. Bueno, bueno. ¿Cómo le fue? Más o menos. Bien. ¿Alguien le invocó por lo menos a 10 números? 10. ¿10? No. Vamos otra vez ahora. Voy a hacer lo mismo ahora. Voy a volver a poner otra secuencia. Atento, ¿Están haciendo esfuerzo? Otra vez. Recuerden. ¿Les fue mejor esta vez? Sí. ¿Sí? Asumo, vamos a ver por qué les debería haber ido mejor a más de uno, si se dio cuenta de algo. 1950, ganamos la Copa del Mundo. 1492, los indígenas descubrieron a Colón. 1811, la batalla de las piedras. 1930, volvimos a ganar otro mundial. ¿Cuál es el problema? Y acá está la clave de por qué funciona un tipo de estrategia y otras no. La memoria a corto plazo es capaz de almacenar no más de 3-4 piezas de conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy una hora hablando, hay un momento en el cual el cerebro se empieza a saturar. Entonces, por más que yo le esté contando cosas que están interesantes y que las clases les parezcan interesantes, cuando terminó la clase, probablemente se acuerden de poco y nada, porque lo que están todo el tiempo ejercitando cuando están escuchando a alguien es la memoria a corto plazo. Si yo ejercito la memoria a corto plazo, mejor dicho, si yo uso la memoria a corto plazo, la información que me va a quedar es muy poquita. Quiero que piensen en esto. Ahora les voy a contar. Hay un físico que se llama Carl Wieman, que es premio Nobel de Física del año 2002, creo que 2002, ganó el premio por un trabajo en física de materia condensada. Hay tiene mucha mala prensa entre los físicos dedicarse a investigar sobre la enseñanza de la física. Tiene mucha mala prensa en el sentido que hay gente que dice que el tipo que se dedica, o el profesional o la profesional que se dedica a estudiar investigación en ciencia de la física es porque no entiende física, entonces solamente le da para eso, pobrecito, pobrecita, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué ha pasado? A medida que ha ido avanzando el campo de la investigación en ciencia de la física y la gente se lo ha tomado más en serio, muchos físicos de profesión que se dedicaban a investigar física aplicada, después de que se ganaron su medallita o se hicieron más reconocidos, se empezaron a dedicar a la investigación en ciencia de la física. Carl Wieman es uno de los casos. Después de que fue premio Nobel de Física, dijo, suerte en pila, ahora me voy a dedicar a lo que más me gusta, que es investigar en ciencia de la física. Después que ganó su premio Nobel, hizo algunas investigaciones más, pero hace 10 años por lo menos que dedica todas sus energías a investigar en ciencia de la física. Carl Wieman, en un artículo que yo les voy a citar, les voy a dejar ahora para que la cita para que lo lean, que es de 3 carillas, si les interesa, cuenta un poco de qué manera se puede modificar una estrategia de enseñanza para que obtengan mejores resultados los alumnos, cuenta las experiencias que tuvo con estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado que él tenía a cargo, y cuenta algo parecido a esto que les acabo de mostrar. Él dice que cuando se empezó a dar cuenta que los alumnos no le entendían o que quedaban aprendían muy poco cuando él daba clase, quiso hacer un experimento muy simple y agarró de una clase de 1 hora. En un momento tomó una idea central de la clase, la recuadró, ¿sí? La subrayó, le hizo especial énfasis, terminó la clase, cuando pasaron 15 minutos, le preguntó a cada uno de los alumnos de qué trataba esa idea central que había tratado en la clase, que habían visto en la clase, y solamente el 10% había podido contestar correctamente. El tipo se quería morir. Entonces dijo, esto lo relata en el artículo, dice, bueno, tal vez mis alumnos son tontos y esa es la razón por la cual no pudieron entender la idea central. Entonces dijo, voy a ir un paso más allá. A los pocos meses él realizó un seminario en la universidad donde estaba trabajando en ese momento, seminario para físicos, presentó un tema, marcó lo que él consideraba que era la idea central, la discutió un rato
al rato fue y le hizo la misma encuesta a los físicos, que era la idea central sobre qué le había discutido, que le había subrayado, no sé qué. Otra vez, el 10 y el 15% habían podido hablar más de 30 segundos sobre lo que le había hablado. ¿Y qué fue lo que se dio cuenta? Entonces dijo, bueno, acabo de descubrir América. No, no descubrió América. Entonces él dijo, el alumno dice esto. Ese resultado hace años que se sabía desde el punto de vista de la psicología cognitiva, y es que cuando yo estoy escuchando solo tengo operante la memoria a corto plazo. Entonces eso almacena un poco de información. Entonces no importa, aunque sea un genio, si yo estoy escuchando todo el rato, después de un rato cuando me preguntan no me va a quedar nada. Y eso, si yo voy a una conferencia, por más de que vaya a una conferencia de alguien que la haga chiquita, y yo diga, está buenísima esta conferencia, terminé la conferencia, te agarro el otro día y te pregunto, probablemente la gente se le trabe la lengua y no pueda hablar más de 10 segundos sobre qué trataba la conferencia. ¿Cuál es la diferencia del truquito que hice acá? Y es uno de los piques, por decirlo de alguna forma, que hace que la gente se empiece a involucrar con el conocimiento y obtenga mejores resultados. La manera en la cual la memoria a corto plazo acopla la información, es capaz de almacenar información, está vinculada también con la manera en que ustedes se pueden enganchar la información que yo estoy presentando con información que ustedes ya poseen. Entonces, como ustedes ya tienen anclado en su cerebro la información de qué representan cada uno de estos números, ustedes pueden almacenar más información porque lo que están haciendo es ese número de 16 cifras lo están agrupando como 4 números grandes. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que yo estoy presentando algo que lo vinculo con un conocimiento previo que ustedes tienen. Y esa es una de las formas de las cuales yo puedo tener mejor el logro de aprendizaje. Ahora les voy a contar un poco más. Acá está un poco caricaturesco lo que yo les decía, un estudiante levantando la mano diciéndole tengo el cerebro lleno si ya puede salir. Acá está el link si quieren leer el artículo es muy cortito, está bien interesante, ni más ni menos que escrito por un premio Nobel. Yo había hecho la transición al revés, la red de cosas, entonces les voy a contar, estamos bien aquí. ¿Cuáles son los principios de lo que se conoce como el aprendizaje activo? Es decir, todas las estrategias de enseñanza que no son aquellas en las cuales está pasando lo que estoy yo haciendo ahora, que es hablar. Y ustedes que están con cara de que no sé muy bien qué encarar, pero mejor no averiguo cómo. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios básicos que se conocen del aprendizaje activo? El primero se conoce como el principio del constructivismo, y es que uno aprende construyendo conocimiento a partir del conocimiento que ya posee. El siguiente es el principio del cambio, que dice que si yo ya tengo una idea previa sobre un tema, me va a resultar muy difícil modificar mi idea previa con la estructura nueva. Entonces la única forma que tengo de modificarla es que yo verbalice cuál es mi idea previa, que la ponga en juego y que vea que mi idea previa no es capaz de explicar un fenómeno que yo conozco. El otro es el principio de individualidad, que significa que todos aprendemos de forma distinta. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo siempre enseño de la misma forma, voy a poder operar o voy a hacer que tengan muy buenos resultados solamente algunos alumnos que se sienten cómodos con la forma en la cual estoy trabajando. Sin embargo, si yo trabajo con diferentes metodologías, voy a poder llegar a todo el mundo, o a la mayor cantidad de gente. Y el otro es el principio de aprendizaje social, que la gente en general no aprende sola, sino que aprende en contacto, intercambiando ideas con el compañero que tiene al lado. ¿Sí? Eso significa que uno tiene que discutir. Y ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Entonces, en esa forma, quien da el curso tiene que ser una especie de guía del proceso de aprendizaje. Y no tiene que ser la persona que, como uno cree que es el profesor el que da la clase, es el que te da el conocimiento. El profesor no transmite conocimiento. Si el profesor lo que quisiera fuera transmitir conocimiento, dar clases es una papa. ¿Sí? Porque si fuera a transmitir el conocimiento, hacemos un huequito, le hacemos un agujerito a ustedes, le meto el conocimiento en el cerebro así, suerte en pila, hacemos la transferencia y todo solucionado. La cosa es bastante más complicada. Entonces, algunas de las técnicas de esto que se llama aprendizaje activo se basan en física en una serie de estrategias que incluyen lo que se llama el ciclo que se llama PODS, que incluye tener que predecir un problema, una situación física, que puede ser un problema teórico o un experimento, observar la situación, discutir con algún compañero, es decir, poner en juego las ideas, porque la situación es esta. ¿Cuál es la forma en la cual, una de las formas eficaces en las cuales yo tengo de aprender es cuando yo le explico a otro? Y ahí estaba el nombre que le había puesto el seminario, que poco tiene que ver con lo que he hablado hasta ahora, así que si alguno vino por el nombre, capaz que estaba un poco decepcionado. Y es, muchas veces tiene que haber pasado que alguien
algún familiar, algún amigo les pide que les explique alguna cosa, cuando lo tienen que explicar empiezan a balbucear o no lo pueden explicar. Entonces, cuando no lo pueden explicar se dan cuenta que no tienen tan claro algo que ustedes creían que tenían claro. Entonces, una de las formas más efectivas de aprender algo es explicando, pensando en la manera en la cual se lo puedo explicar a otro. Entonces vamos a lo siguiente. Siguiente experimento que vamos a hacer. Quiero que agarren el celular y entren a la... Más chiquito no lo puedo haber escrito. Quiero que entren al sitio este que está ahí, kahoot.it. ¿Ah? Vamos a hacer dos jueguitos. ¿Sí? Voy a poner dos cuestionarios. El primer cuestionario que voy a poner es una versión de prueba para ver si entienden cómo funciona el software, que son dos preguntas, que son sobre física. Les voy a pedir que, para que nadie se sienta mal, pongan un nombre clave, como por ejemplo, yo qué sé, se llaman Álvaro Suárez, pongan A. Suárez. No, pongan un nombre ahí que nadie conozca. Pónganse Batman, Robin, Superman, lo que quieran. ¿Sí? Peter Pan, Canción Maravilla. ¿Está? Está un poco lento. ¿Cómo se llama? Kahoot.it es la página. Ahora voy a decir el código. Tengo un poco lento. Porque me llegó un mensaje de suspensión de los mensajes. Ahí. Voy a pasar 3 horas no se pierde la hora. Ah, mejor quedar. Bueno, vamos a hacer la primera pruebita, que es muy cortita, y después vamos a hablar un poco sobre las ideas previas en física con un par de preguntas que les voy a hacer. Quiero que entren, pongan ahí el pin ese que está ahí. ¿Está? Sí, ese que está ahí. Entonces, vamos a hacer dos preguntas, cada una son de 20 segundos. Les va a aparecer la... Bueno, yo sé quién es Tom G. Ya sé quién es JG. Yo todavía no puedo entrar. ¿No puedes entrar? Vamos a estar viendo. Bueno, si tienen datos con su celular, usen los datos del celular y no usen el wifi de acá. Bueno, vamos a arrancar, después cualquier cosa igual va a haber que registrar las tareas para la siguiente. La idea es esta, va a aparecer la pregunta en la pantalla y en su celular le van a aparecer un cuadrado, un rombo, un círculo y un triángulo. Cada figura está relacionada con una de las respuestas, así que tienen que elegir. En su celular no les aparece la pregunta, solo la figura geométrica. Así que vamos a empezar. Bueno, se les acaba el tiempo. Bueno, se equivocaron unos cuantos, ¿eh? Bueno, la respuesta correcta
eran 9, porque tengo 17 ovejas y mueren todas, eran 9. La respuesta correcta era 9. Vamos a la siguiente, la última. Ya entendieron cómo funciona el dispositivo, vamos a la siguiente. Tengo 3 pastillas, me tomo la primera, pasa media hora, me tomo la segunda, pasa media hora, me tomo la tercera, así que me duran una hora las pastillas. Bueno. Es que se tocaron la pastilla y... Es tramposa. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner ahora 2 preguntas sobre física. Ahora no voy a dar la respuesta correcta. La pregunta es en modo encuesta. Es decir, va a aparecer la pregunta, tienen 30 segundos para contestarla solos. No les voy a decir cuál es la respuesta correcta, no vale preguntarle acá a ni a Tomás ni a Juan. No sabemos Sí. más que ellos, Va a aparecer la pregunta, van a tener 30 segundos para contestarla de forma individual. Yo no le voy a decir cuál es la respuesta correcta y después voy a volver a poner la pregunta otra vez. La diferencia es que tienen que juntarse con hablar con un compañero que tengan al lado, a la derecha, a la izquierda, 2 o 3, y tratar de convencerse entre ustedes cuál debería ser la respuesta correcta y después vamos a volver a votar. ¿Ah? Hay que volver a entrar porque es otro juego. Opa, de Irak, tenemos a Irak. ¿Tenemos a alguien que sabe árabe? ¿Es árabe eso o persa? Bueno. Bueno, vamos, Contesten solo, no lo que pone el compañero, Tengo un péndulo. Ah, ¿no fuiste que no puedo? Sí. ¿Saben? Tengo un péndulo, ¿no? La lenteja del péndulo sigue la pelotita esta, ¿no? La pregunta es cuando llega al extremo de la oscilación, está oscilando, cuando llega al extremo de la oscilación, ¿qué pasa con la velocidad y con la aceleración? ¿Está? Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Acá no está la respuesta correcta. Quiero que busquen, conversen con un par de compañeros ahí y traten de explicarse entre ustedes por qué dijeron cuál era la respuesta que ustedes eligieron. ¿Sí? Y...
Bueno, vamos a ver. Voy a volver a poner la pregunta. ¿Está? Ahora tienen que volver a votar. La misma pregunta tienen que volver a votar. ¿Sí? Capaz que alguno cambie de opinión. La idea es que alguno haya cambiado de opinión, eso espero. Sí, claro. Yo vi. ¿Alguien se le salió, no? Bueno, tuvimos la mayoría había contestado bien, pero tuvimos un cambio, por suerte, de gente que se mudó de respuestas incorrectas a correctas. ¿Cuál es la idea de hacer una actividad de este tipo? En este tipo de actividad, la idea es que ustedes tengan que pensar la situación, tratar de ustedes imaginarse por qué la respuesta es una u otra, y después de ello, tratar de convencer a alguien. Cuando ustedes tienen que tratar de convencer a alguien, tienen que tratar de dar argumentos físicos a partir de lo que creen que pasa una cosa a la otra. Ese tipo de estrategias generan mejor el logro de aprendizaje y hacen que el tipo de clase sea un poco más activa. Vamos a ver un siguiente ejemplo y después ya vamos a un experimento y ya estoy terminando ya. Según está muy aburrido. Supongamos que despreciamos el razonamiento con el aire ahora. Tengo asignando el péndulo otra vez. ¿Está? Bueno, muy bien. Esta vez no vamos a hacer por la nueva tiempo porque se nos va a ir la hora, pero... Bueno, 16. Bueno, esta vez 16 de los 20 contestaron correctamente, que en este caso es la fuerza vectora, el peso y la tensión. Yo le voy a ser sincero. Esperaba que contestara mal más gente porque eso iba a estar más entretenido. Pero bueno, esto es televisión, ¿verdad? Son cosas que podían pasar. Pero la idea, el espíritu es ese. Ahora vamos a ver una siguiente actividad. Y esta vez va a ser una actividad experimental, bien cortita. Les voy a mostrar ahora, traje el péndulo. Ahora no vamos a votar, vamos a hacer distinto. ¿Sí? La situación va a ser esta. Voy a tener el sensor de fuerza. ¿Sí? Tengo el péndulo. Y la idea es esta. Yo voy a separar el péndulo de la posición de equilibrio. ¿Sí? Lo voy a soltar. Y la pregunta es... Se supone que esto que tenemos acá es un sensor de fuerza. Esto anda como mostrarte. Sí, tendría que fijarlo. La pregunta es si cuando la pesita pasa por la posición de equilibrio, si el sensor de fuerza va a marcar una fuerza igual al peso de la pesita, una fuerza mayor que el peso de la pesita o una fuerza menor. ¿Se entiende la pregunta? Cuando pasa por la posición de equilibrio, la tensión. Cuando pasa por la posición de equilibrio, la tensión es mayor al peso, igual al peso o menor al peso. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un poquito distinto. No vamos a usar el Kahoot ahora. Me quedan 2 diapositivas y ya terminamos. Vamos a hacer esto ahora. Vamos a ver cómo están con las sensaciones. Yo les voy a pedir que vamos a hacer esto. Antes de hacer el experimento. Quiero que piensen cada uno si es la opción A, la B o la C. ¿Está? Así que cierren todos los ojos, por favor. Guarden las cosas en el bolsillo. Tengan cuidado. Cierren los ojos. Y ahora quiero que no hagan trampa, si escuchan la mano de un compañero, no la levanten por disciplina partidaria, ¿sí? Quiero que cierren los ojos, no hagan trampa. ¿Sí? Levanten la mano los que creen que la tensión tiene que ser mayor que el peso. Muy bien, bajen la mano ahora. Levanten la mano los que dicen que la tensión es igual al peso.
Excelente, bajen la mano ahora. Levanten la mano lo que dice que la tensión es menor que el peso. Bajen la mano. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el experimento. Bueno, esperen. Voy a medir acá. Lo dejo en equilibrio, ¿no? Cuando está en equilibrio está marcando alrededor de 0,45 newton. ¿Bien? Está en equilibrio, la fuerza neta vale 0, el peso vale lo mismo que la tensión, porque si no, Newton se va a levantar a la tumba. ¿Sí? No queremos que pase eso. De tener bastante dolor a la textura, lo que quede, no sé. ¿Qué me dicen? A ver, me voy a parar. Vamos a mirar. Voy otra vez. Voy a dejarlo fijo. Bueno, voy a anotar acá. Miren lo que pasa. 0,45, 0,48 newton acá es la fuerza en la posición de equilibrio cuando estaba en reposo. Miren qué pasó ahora. Está marcando una fuerza más grande cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿Por qué marca una posición más grande? Tenemos que terminar y así que la discusión va a quedar para después. Pero quiero que la idea es que se imagine cómo es una clase con una estrategia de enseñanza activa. La idea es que una de las tantas cosas que se hacen en la investigación en la ciencia de la física es desarrollar estrategias donde ustedes tengan un rol activo, tengan que ver una situación. Capaz que si yo les pongo un ejercicio de física 1 y les digo la velocidad de la esfera vale tanto cuando pasa por la posición de equilibrio, la masa vale tanto, calculen la tensión, probablemente lo hagan bien todos. Pero ¿qué les dice su intuición? Su intuición le dice la tensión tiene que valer lo mismo que el peso. ¿Cuál es el problema? Eso está haciendo un arco de circunferencia. Cuando pasa en todos los puntos, excepto en los extremos, tengo que tener una fuerza centrípeta, una fuerza neta en dirección radial no nula. Cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad de la esfera no vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Que cuando está pasando por la posición de equilibrio, tengo la velocidad para allá, tengo la tensión para allá, tengo el peso, masa por velocidad cuadrada sobre el radio, tiene que ser T menos P. ¿Qué significa eso? Que la tensión tiene que ser mayor al peso. Imagínense cuando se van a hamacar. Cuando ustedes se hamacan, si se fijan en el travesaño, cuando pasás por el medio, es cuando más arquea el travesaño. Entonces, si yo estoy haciendo el movimiento del péndulo, que hace un arco de circunferencia, cuando pasa por la posición de equilibrio, la tensión sí o sí tiene que ser mayor al peso. Si no fuera mayor el peso, no tendría una fuerza neta radial. La idea es, si teníamos más tiempo, que lo discutieran, que trataran de convencerse y volver a hacer, y después tratar de explicar los resultados experimentales. Pero la idea es esto de una actividad en la cual tengo que predecir, discutir. Porque cuando yo pongo en juego las cosas, me doy cuenta que es cuando me empiezan a sonar las campanas. Y la manera en la cual uno empieza a aprender cuando se empieza a hacer preguntas sobre cosas que creía que entendía. Ahí es cuando realmente empieza a aprender. Y eso no se da si yo tengo una actitud pasiva frente al conocimiento. Bueno, les voy a contar un poco, ya terminando, qué cosas se están investigando acá en Uruguay. Y después mostrar el grupo de investigación. Bueno, acá hay un mapita que evidentemente son el desastre para elegir el tamaño de la letra de las cosas acá. Es algo que tengan la visión de Superman, nadie ve nada. Dice Smartphone Physics Around the World. Acá con las flechitas están los diferentes grupos que hay de investigación en ciencia de la física que se dedican ahora, ya hace unos años, a estudiar cosas que se pueden hacer para aprender física usando smartphones. Tenemos, como yo les decía, una de las tantas cosas que se investigan es estrategias de enseñanza que se pueden hacer, innovaciones que se pueden hacer en la enseñanza. El grupo más importante que hay de investigación en ciencia de la física que se dedica a investigar sobre qué cosas hacer en física con el smartphone está acá en el Uruguay. Han publicado, ahora les voy a contar quiénes son, han publicado alrededor de 20 artículos en las revistas sobre ciencia de la física más importantes, alrededor de 20 artículos en los últimos 4 o 5 años. Y a algunos se les interesa, después pueden entrar al blog, van a encontrar todo tipo de cosas que se pueden hacer con los smartphones con física. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, este es Martín Monteiro, acá está el link si quieren leer un link a una entrevista que le hicieron en la diaria sobre los smartphones. Acá tenemos al rockstar Arturo Martí, ¿sí? Una entrevista que le hicieron, bueno, sobre ciencia. También tiene una entrevista en el diario El País que salió.
Le voy a contar, hace 2 años fui con Arturo a un congreso de enseñanza de la física en San Pablo, y en un momento que era la instancia de presentar los póster, que había alrededor de 200 póster, había una discontinuidad en la densidad de personas alrededor de los póster. No había nadie alrededor de 199 póster, y había algo así como 3 millones de personas pegándose y empujándose para ver el póster de Arturo sobre los smartphones y la enseñanza de la física. Estas son algunas de las cosas que se hacen acá. ¿Qué otras cosas se hacen? Bueno, mi tesis de maestría fue sobre investigar sobre dificultades de aprendizaje de los alumnos en hidrodinámica de fluidos ideales. Entonces estuve haciendo entrevistas, analizando pruebas y encontré cuáles son las ideas previas más importantes de los alumnos. Eso, por ejemplo, permite, acá está el link para entrar al artículo que publicamos con Arturo y con un par de investigadores más, que salió en noviembre. Eso sirve, por ejemplo, si yo sé la manera que piensan los alumnos, eso me permite idear clases de manera distinta para tener en cuenta cómo piensan y mejorar la estrategia de enseñanza. Esas son algunas de las cosas que hacemos acá. ¿Cómo es Obviamente acá queda muchas cosas para hacer, por ejemplo investigar, en particular en Física 2, en Ingeniería no se trabaja mucho sobre este tema. Hay mucho campo abierto para estudiar las dificultades de aprendizaje de los alumnos, cosas que se pueden hacer para mejorar, para cambiar. El tema es, y yo pensando en la proyección, si alguno de ustedes en algún momento, esperemos que termine dentro de 4 o 5 años en la licenciatura, estén acá haciendo una maestría, ¿por qué estaría bueno que alguno de ustedes se dedique a investigar sobre enseñanza de la física? Porque si queremos se puede hablar un poco de política sin hablar de partidos políticos. Si queremos un Uruguay productivo, necesitamos gente pensante, necesitamos gente que investigue y ponga cabeza en investigación en el área en física aplicada, en ciencia. Y el semillero de todo eso está en secundaria, ustedes salieron hace poco. Investigar en ciencia de la física es un compromiso que uno debería tener para ayudar a obtener mejores logros de aprendizaje, no solo en secundaria, dando una mano investigando con gente de facultad y con gente de profesorado, sino también acá en Facultad de Ciencias, para obtener mejores cursos, para trabajar de mejor manera y que para que no pase que hay muchas razones por las cuales la gente deja, porque no le gusta, porque trabaja, porque no tiene tiempo para estudiar, pero también pasa porque una vez se ve ahuyentado o siente que no puede porque le parece muy difícil. Pero les quiero contar una cosa que me enseñaron hace un tiempo: no existe el no se puede, existe el no se quiere. Se puede, pero también hay muchas cosas para mejorar y para hacer. Y tenemos muchas cosas para mejorar y para hacer si PDCIO investiga y pone plata para mejorar la enseñanza de la física acá en la facultad, en Ciencias o Ingeniería. Y ustedes pueden ser parte de ese proceso y dar una mano investigando sobre esas cosas. Entonces les voy a contar un poquito quiénes son los integrantes del grupo. Acá tenemos a Arturo Martí de la Facultad de Ciencias, Cecilia Stari de la Facultad de Ingeniería, Cecilia Cabeza de la Facultad de Ciencias, Martín Mortelo de la Universidad Dor y yo que estoy trabajando en formación docente. ¿Ah? Así que, bueno, nada, con esto, con esto nada. Acá están varios recursos. Esta es la página web de donde tienen las publicaciones. Esto lo vamos a subir, las publicaciones sobre física de smartphone. Esta es la página donde está toda la información sobre muchas investigaciones sobre enseñanza de la física. Pueden encontrar de todo. Acá hay un artículo muy cortito que dice por qué hay que investigar en la ciencia de la física, otro sobre cosas vinculadas con ver que se pueden aprender, y acá hay un review cortito que habla sobre la línea de investigación más importante según el interés. ¿Ah? Uy, se me fue el... ahí no. Bueno, muchísimas gracias. Este es el correo de cosas. Nos están echando, ¿no, Juan?